en este panel, en esta actividad tan importante. Nos saluda Jorge Iván Osorio Velázquez, alcalde del municipio de Génova, Quindío, Bello, Rincón Quindiano, representante ante la misión de descentralización. Corresponde moderar este importante panel, retos de la descentralización y fortalecimiento fiscal de los territorios en el Plan Nacional de Desarrollo. Quiero saludar de manera muy especial al doctor David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, doctor Luis Fernando Velasco, alto consejero para las regiones, doctor Jorge Iván, director del Departamento Nacional de Planeación, y al profe Darío, director de la misión de descentralización. Voy a hacer una pequeña introducción. Creo que este panel lo estamos esperando todos por la complejidad de la temática, por el tiempo que nos resta, pero también necesitamos acelerar un poco en materia de que nuestro presidente, doctor Gustavo Petro, haga su intervención, que queremos escuchar también buenas noticias para todos nuestros municipios. Quiero iniciar diciendo que desde hace más de 20 años, los ingresos corrientes de la nación, el 40% era girado a los territorios, a los entes territoriales. Eso ha venido fluctuando de manera considerativa año tras año. Para el 2022 recibimos el 28.9%, disminuyó bastante. Y ustedes se imaginan todos los recursos que en materia de Sistema General de Participaciones hemos dejado de percibir. Algunos con desasosiego, unos reciben más que otros y a veces no nos explicamos cuál es la razón. Voy a hablar de estos 4 o 5 temas para que ahora los panelistas generen sus opiniones. El tema del censo DANE 2018 nos tiene altamente perjudicados, altamente afectados. Ha existido diferentes situaciones que conllevan a esa disminución de recursos. La población migrante, por ejemplo, los índices de pobreza, por ejemplo, situaciones adversas como la pandemia y otros eventos adversos que hacen que las poblaciones fluctúen y disminuyan, pero nos siguen evaluando con el censo DANE en 2018 con una población que no tenemos y que ha disminuido de manera considerable. Tercer tema, Sistema General de Participaciones. Estamos en un país multicultural y heterogéneo, en donde las necesidades de Génova son diferentes a las necesidades de los municipios del Chocó, del Cauca, del Valle. La población y las condiciones topográficas, climatológicas, ambientales, culturales, tradicionalistas, hacen que tengamos un país multicolor, con múltiples necesidades, pero somos medidos de la misma manera. La distribución de recursos se hace de la misma manera y evalúan al municipio X igual que al municipio Y. Eso no puede seguir ocurriendo. En la misión de descentralización, profe Darío, hemos considerado una distribución de acuerdo con las capacidades territoriales, que eso tiene que estar plasmado dentro del plan de desarrollo y tiene que ser un resultado de las diferentes sesiones que hemos realizado. Cuarto punto, la ley 617 del año 2000, la tipología y la categorización de los municipios. La misma situación, 883 municipios estamos en sexta categoría. Esos municipios, cuando van a redistribuir la riqueza del Estado a través de los diferentes medios, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, pues dicen son de esta categoría y tenga para allá. Hemos analizado y tenemos que reconsiderar que también se ha hablado en la misión de descentralización y sé que también está establecida en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que se viene cursando en el Congreso de la República, un tema de recategorización de los municipios. Las competencias entre niveles de gobierno es relevante ver de qué manera algunos alcaldes, o yo creo que la mayoría, nos vemos inmersos cuando nos dicen que hay que contratar el transporte de estudiantes, cuando nos dicen que tenemos que cofinanciar el plan de alimentación escolar, cuando nos dicen que tenemos que generar y tenemos que darle aplicabilidad a diferentes políticas públicas que a veces la normatividad, nuestros planes de desarrollo
no sabemos si los ejecuta el Estado mediante sus diferentes entidades o el departamento mediante sus secretarías e instituciones o el mismo municipio. Y existe duplicidad de funciones que tenemos que también que evaluar en el desarrollo de la misión, de manera de que cada nivel de gobierno cumpla con su función como debe de ser. Lo decía ahora el presidente del Senado, doctor Roy Barreras. Estamos viendo varias situaciones. La primera, disminución del sistema general de participaciones. A todos nos han bajado. Ahí es cuando nos rascamos la cabeza y nos da gastritis, cuando tenemos que reunir a nuestro Consejo de Gobierno, cuando tenemos que reunir al Consejo Municipal para presentar los acuerdos de disminución del presupuesto y asimismo dejar de cumplirle a nuestros ciudadanos las diferentes metas y proyectos del Plan Municipal de Desarrollo. Pero hay una fuente importantísima, gigante, que nos da la mano año tras año a todos los municipios que hacemos el ejercicio juicioso, disciplinado de desahorro del FOMPET, donde incluso contratamos personal profesional especializado para este tema con la esperanza de recibir recursos del FOMPET de desahorro, pero finalmente a todos nos llegó en cero. Nos decía el presidente del Senado y algún alcalde, el de Pitalito, decía ahora, vemos que del gobierno una persona nos dice negro, otro nos dice blanco, otro nos dice gris. Necesitamos descongelar los recursos del FOMPET para poderlos invertir en este periodo y eso es un regalo que requerimos de manera inmediata para nuestros municipios. En cuanto a fortalecimiento fiscal, somos muy amigos también del catastro multipropósito como una herramienta fundamental. Doctor Jorge Iván, a usted le gusta mucho este tema, pero tenemos que transformar las finanzas territoriales. La normatividad es ambigua, todos los municipios tenemos el código de rentas, el estatuto presupuestal desactualizado desde hace muchos años porque las normas también están desactualizadas de carácter general. Quiero generar una reflexión que no podemos tener descentralización si existe una diferenciación en Bogotá, en las entidades del Estado, los diferentes ministerios, en donde a algunos alcaldes, a algunos gobernadores, cuando llegan les ponen una alfombra roja y les dan de todo, pero a otros alcaldes nos cierran la puerta en la cara o nos ponen a que nos atienda el portero, como le decía a un alcalde el día de ayer. Eso no es descentralización. El gobierno tiene que mirar a ver de qué manera atiende y le soluciona los problemas a todos los alcaldes por igual. Bajo este contexto en materia de descentralización, fortalecimiento fiscal y el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, quiero cederles la palabra a los panelistas, empezando por usted, doctor David Racero, para que por favor intervenga. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo, alcalde? 2, 3 minutos. No, rápido. Muy rápido. Bueno, muy buenas tardes ya. Me place mucho estar en este espacio y un cordial saludo al director Gilberto Toro y al presidente Giancarlo. Muchas gracias por la invitación, sobre todo porque la Cámara de Representantes, por supuesto, tiene que ver mucho con los municipios, con los alcaldes, con el territorio. En la Cámara de Representantes, que contamos congresistas de todas las regiones, es una vía que canaliza muchas de las demandas y preocupaciones de ustedes, como muy bien lo saben. Como el tiempo es tan corto, quiero simplemente en esta primera intervención, si me lo permiten, saludando a todos los expertos que están aquí, que seguro van a poder profundizar, amigos, colegas del gobierno, es transmitir un mensaje político fundamental. No me voy a sonrojar si afirmo de manera categórica lo siguiente: este gobierno del cambio tal vez es el principal gobierno en la historia de Colombia, donde el centro fundamental de la acción política de transformación es el territorio, es lo regional. El modelo como se estructuró el Plan Nacional de Desarrollo, y por supuesto no voy a cometer ningún desliz cuando tengo al director, profe Jorge Iván González, de acá al lado mío,
pero como se concibe el Plan Nacional de Desarrollo, como se están concibiendo las grandes reformas sociales de transformación, tienen como centro, como protagonista la región, y especialmente la región más apartada, y especialmente las regiones rurales, porque es ahí donde se concentra mayoritariamente la población más vulnerable del país. Y el mensaje político que quiero transmitirles y que a los invito y las invito justamente a profundizar en el debate que se está adelantando en el Congreso sobre las grandes reformas, tiene que ver, por ejemplo, con que cada una de esas reformas toca directamente grandes de las preocupaciones que les he venido escuchando a ustedes a lo largo de estas jornadas. Díganme si una reforma pensional como la que adelantamos en este momento no va a beneficiar a los adultos mayores, mayoritariamente campesinos, que no se pensionan en nuestro país. Y si eso no tiene que ver con la población objeto de ustedes, de la mayoría de ustedes, municipios de cuarta, quinta, sexta categoría, rurales, semirrurales. La población más olvidada en términos pensionales es la del adulto mayor campesino rural. Hombre y peor la mujer. Negándole toda la historia que ha tenido este país en base fundamentalmente a la población agraria rural, que se mató, que se puso el lomo para sacar adelante este país y que no recibe una pensión. Pues esta reforma pensional le habla justamente al adulto mayor rural. O si estamos hablando, por ejemplo, de la reforma a la salud. Si esta reforma a la salud que está concibiendo los CAPS, Centros de Atención Prioritarios, por donde va a canalizarse la puerta de entrada del sistema en el nuevo modelo, no va a fortalecer a las heces que ustedes manejan en el sector regional rural. A los hospitales, el mayor beneficiado de la reforma a la salud van a ser los hospitales de los municipios de cuarta, quinta, sexta categoría, que se van a ver fortalecidos al momento de transformarse en esos grandes CAPS. Y de una vez por todas se va a acabar que las EPS prefieran contratarse con sus propias clínicas, olvidando la posibilidad de contratarse con esos hospitales de sus municipios. De eso estamos hablando en la reforma a la salud. Porque al fortalecer los CAP, vamos a llevarlos a 2.300, 2.400 en todo el país. El enfoque territorial de la reforma a la salud concibe justamente cómo evolucionamos de esos hospitales públicos a esos centros de atención, que va a fortalecer la prevención, la promoción en salud, pasando de lo que hoy tiene el sistema de inversión el 10% en políticas de prevención y promoción a pasarlo al 35% promedio de la OCDE. De eso estamos hablando. ¿Quién se va a beneficiar? Los municipios cuarto, cinco, sexta categoría. Y sin hablar, por ejemplo, de la reforma laboral, que va a tener un proceso de formalización, especialmente para el empleado público, generando mejores capacidades instaladas que tienen que tener los municipios, que esa es una constante histórica de cómo se puede fortalecer el personal dentro de las municipalidades. Es decir, el corazón de las reformas, y solamente coloco unos ejemplos por encimita, por sé que es apremiante el tiempo, está enfocado a que las regiones, los territorios y sobre todo los más olvidados sean los protagonistas. Yo sí creo que esta confederación debe decir algo al respecto. Yo sí creo que ustedes, como protagonistas del territorio, tienen algo que decir y que aportar. ¿Qué piensan de esas reformas fundamentales? Estamos entrando en el debate del Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto vamos a mirar el tema del FONPEP, porque no es justo que los alcaldes tengan que endeudarse con altas tasas, ¿cierto?, a largo tiempo y con altas tasas y se les obligue justamente a ahorrar el 100% del pasivo. Si lo que necesitamos es justamente flujo de caja, y es una revisión que tenemos que hacer con el DNP, y sin hablar del catastro, que realmente es la gran revolución que vamos a tener en todo el país, de un catastro que hoy a duras penas llega al 10% y la meta lleva el 70-75%. Todo eso va a fortalecer justamente la posibilidad de recaudo territorial, con el predial, con el ICA, entre otras, etcétera. ¿Qué tienen que decir los alcaldes, las alcaldesas, sobre estas grandes reformas, donde el protagonista es la región, donde es el territorio, el microterritorio? Los proyectos que se van a contemplar en el Plan Nacional de Desarrollo, que tienen esa habilidad, y con esto termino, de pensarse unos megaproyectos articuladores regionales, región-nación, pensándose también que los pequeños proyectos que muchos de ustedes tienen,
se van a articular con esos megaproyectos, va a significar una transformación también social, ambiental, política, económica de la región. ¿Qué tienen que decir ustedes? Y hago estas preguntas porque como presidente de la Cámara de Representantes, todas las puertas abiertas para escucharlos y escucharlas, para recibir su opinión, para recibir su proposición, para recibir aquella demanda también insatisfecha. Este es el momento en el que nos atrevemos a seguir soñando en grande, porque el cambio para nosotros es una realidad que se empieza a cumplir. Y en ese sentido, cuando hablamos de cambio, cuando colocamos en el corazón del cambio al más olvidado, al más vulnerable, al más excluido, tiene un sentido. Y se me viene a la cabeza otro ejemplo y termino ahora sí ya. Toda la discusión que se ha vivido ahora con el tema de la política de vivienda, el Ministerio de Vivienda, con este gran proyecto Mi Casa Ya. Ya hay una discusión porque la política, la instrucción es cómo es que esa política de vivienda llega justamente al sector rural. ¿Cómo hacemos para que no se concentre en las grandes ciudades, en las grandes capitales? ¿Cómo hacemos justamente para dar infraestructura en esas zonas donde tal vez a la gran empresa privada no le gusta ir porque puede ser más costoso? Ese es el enfoque que le estamos dando ahorita, es un enfoque de modelo, donde, insisto, el territorio y sobre todo el territorio más olvidado es el protagonista. ¿Qué tienen que decir ustedes? Bienvenidas todas sus opiniones, sus sugerencias. Este es el momento para tramitar todo eso por vía del Congreso. Que en estos 3, 4 meses tendremos el gran reto de sacar adelante esas grandes reformas, Plan Nacional de Desarrollo, adición presupuestal, laboral, pensional, salud, y pues no pude hablar del tema de paz, pero no quiero abusar más del tiempo de ustedes. Gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra doctor Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación. Aló. Muy buenos días. Yo quiero referirme brevemente a algunos puntos que me parecen importantes para decirles, en ningún momento el Plan Nacional de Desarrollo es centralizador. Ha habido algunos comentarios que dicen que el Plan Nacional de Desarrollo es centralizador. Entonces les voy a decir brevemente, mencionar algunos de los artículos que ya se han ido aprobando y que tocan temas que claramente apuntan hacia favorecer la descentralización. Lo primero es la concepción general del plan. Nosotros retomamos los estudios que ya había hecho Planeación Nacional a través del sistema de ciudades, la importancia de las aglomeraciones, la necesidad de pensar las relaciones entre la ciudad y el campo como un continuo. Esos elementos que ya se habían trabajado y que consolidan esa dinámica de las aglomeraciones con las ciudades son elementos fundamentales del plan. Lo que se ha mencionado ahora, los aspectos relacionados con el ordenamiento del territorio, los procesos metodológicos, cómo hemos ido llegando a esto desde los diálogos regionales. El sistema general de regalías, estamos de acuerdo, hay que hacerle modificaciones. Nosotros estamos diciendo desde planeación, vamos a usar la función rectora que tiene el Departamento Nacional de Planeación. Conmigo están 3 de los subdirectores, entre ellos la subdirectora Tania. Hay un stand donde ustedes pueden mirar cómo están los proyectos del Sistema General de Regalías. Presentamos un artículo que en primera instancia fue aprobado del Plan de Desarrollo para mejorar, priorizar, ordenar, sobre todo los proyectos de Local Paz, pero también estamos pensando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología un mejor ordenamiento de los proyectos de ciencia y tecnología. Y lo que estamos diciendo como planeación es, no estamos centralizando, sino ordenando, jerarquizando y tratando de que los proyectos de regalías tengan una mirada más estratégica. Estoy de acuerdo con los temas del Sistema General de Participaciones que ustedes han planteado. Yo creo que hay que hacer una reforma radical al Sistema General de Participaciones. Yo siempre he dicho,
esos porcentajes amarrados a normas constitucionales no tienen sentido. Yo creo que hay que ser más flexibles, hay que tener unos elementos discrecionales. El tema que ya mencionaba el senador Roy, un municipio que pierde población porque le vamos a quitar los recursos, todo lo contrario, deberíamos mantener los recursos para que efectivamente el municipio no siga un proceso de deterioro, etcétera. Entonces no me quiero alargar, hay muchos, bueno, los menciono, artículos que ya están aprobados y que favorecen la descentralización. El artículo sobre determinantes del ordenamiento del territorio, todos los artículos relacionados con catastro multipropósito, los artículos que tienen que ver con el Consejo Territorial del Agua, los distritos de adecuación de tierra, el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que tiene que ver con lo que presentó la ministra Cecilia. El tema de reconocimiento de capacidades ya está aprobado. Nosotros sabemos que esa clasificación de municipios hay que mejorarla de manera sustantiva. Los artículos sobre esquema asociativo territorial e inversiones interjurisdiccionales nos parece que es fundamental. El tema de registro universal de ingresos como una forma de mejorar toda la política de subsidios, los aspectos que tienen que ver con financiación de transporte masivo, sobre todo para las ciudades medias y grandes, y los temas de la misión de descentralización que se los vamos a dejar a los colegas. Y hay un tema que a nosotros nos parece muy importante. Cuando uno los oye hablar a ustedes después de 4 años, cuando uno oye a los gobernadores, yo digo, mire, ustedes entienden todo. Y uno después de estar 4 años en una actividad como estas, termina entendiendo todo. Entonces nosotros con Planeación queremos hacer un ejercicio con LESAC, con otras entidades, un ejercicio sistemático de transmisión de conocimientos, de tal forma que ustedes a los gobernantes nuevos les digan cuál es la experiencia, cuáles son los aprendizajes. A mí sí me parece una maravilla cuando uno lo escucha a ustedes después de 4 años de estar en este oficio y yo concluyo y digo, ustedes entienden todo, como entienden todo, ayudemos a que los próximos gobernantes locales empiecen con un mejor conocimiento y planeación. Estamos estructurando un gran proyecto que ayude a mantener la continuidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jorge Iván. Doctor Luis Fernando Velasco, usted que fue exalcalde, conoce el esquema de los territorios, las necesidades y es muy regionalista también. Tiene la palabra. Bueno, alcaldesas, alcaldes, mis compañeros acá del panel. El auditorio es profundamente provocador para hacer una reflexión sobre la descentralización que no existe en Colombia. Pero en el último encuentro yo quedé con una tarea. Entonces yo les voy a pedir las excusas por no referirme a los temas, sino dar algunos resultados. A ver, lo primero, y aprovechando que no hay nadie de Hacienda por aquí, le voy a pedir al director de planeación que se vuelva mi aliado con el doctor Racero y otros señores congresistas si nos acompañan en una tarea que tenemos lista, y es, en el plan de desarrollo, no nos vaya a vetar ese artículo, querido Jorge, en el plan de desarrollo con la Federación Colombiana de Municipios y Departamentos, se habló con varios ponentes, David conoce del tema, y se pone un artículo que ordena el desahorro del FOMPET, cuando los entes territoriales tengan el 100% y no el 110% como nos lo quieren hacer. Pero además tiene un parágrafo que trabajamos con mucho cuidado para que el desahorro sea automático. Es que es una locura, Jorge, que la plata de los propios alcaldes y de los propios gobernadores para desahorrar tengan que hacer un proceso de OCAT. O sea, eso no le cabe a nadie en la cabeza. Entonces, ¿cuál es el favor especial? A Jorge, que no nos vaya a vetar el artículo, y a David, que lo defienda. Está listo. Creo, no sé si Jorge, señor vicepresidente,
el artículo pasó en comisiones. ¿Qué significaría eso? Significaría que aprobada la ley y promulgada la ley, casi que en menos de un mes ustedes podrían disponer de los recursos del FOMPET. O sea, primera tarea que estamos trabajando. David se nos vuelve super aliado ahí para cuidarnos el artículo. Con este compromiso, así por las buenas, ¿no, David? El segundo, que también he hablado con David y con otros congresistas. Mire, hay una serie de municipios, y Jorge conoce el tema porque lo hemos trabajado mucho. Hay una serie de municipios que si no hacemos algo a nivel constitucional pueden desaparecer totalmente en recursos este año. El año pasado fueron 5, pero este año suben a 54. Entonces, tenemos lista en la consejería un acto legislativo que yo creo que no generará ningún tipo de debate mayor en el Congreso. Y es muy sencillo, es un parágrafo con una frase en donde se definen el Sistema General de Participaciones que diga que ningún municipio independiente de la fórmula podrá recibir menos, o sea, no le puede quitar máximo el 10% de lo que recibió el año pasado. Algunos perdieron hasta el 70%. Entonces, eso es como un seguro que le ponemos. Entonces, ¿qué voy a necesitar, señores alcaldes? Hablen con sus amigos congresistas para que apoyen este acto legislativo que es muy rápido, es muy sencillo y lo hemos hablado en Consejo de Ministros, tú recuerdas, Jorge. Entonces, lo tenemos listo y la idea, doctor David, y queremos que usted no lo firme, y otros compañeros de Senado y Cámara, es que se esté debatiendo y este año quede listo. O sea, como es acto legislativo son 2 vueltas, pero este año quedaría listo. Tercer tema, no nos quedamos quietos con el plan remate. Doctora Cielo, mil gracias. Usted no contó, pero ahí se ha venido trabajando con el DPS, con el ministerio. Ah, sí contó, es que yo llegué tarde. No, yo pensé que usted le había dejado la chiva al señor presidente. No, pero no importa. Bueno, entonces con el DPS, con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Vivienda, Agua Potable, con la Unidad de Gestión de Riesgo, bueno, son como 5 o 6 entidades, nos dedicamos a poner a punto. ¿Qué encontramos? En algunos casos, y alcaldes, pues me da hasta pena contarles, los alcaldes iban, registraban su proyecto, usted todavía no estaba ahí, doctor Jorge, que no es una crítica a su señoría, pero registraban el proyecto en la ventanilla de planeación, no les decían nada y no los enviaban a la entidad. Y entonces cuando fuimos a revisar muchos de los proyectos de los señores alcaldes, nos dijeron, no, es que ni siquiera lo han inscrito. Y el alcalde estaba convencido que había hecho su tarea. Entonces llamamos, por favor venga, retírelo, haga esto, y la idea es poner a punto. Es un número bien importante de proyectos, y la idea, para ser claros, es hacer un esfuerzo muy grande para que en abril esté absolutamente listo todos los proyectos para que ustedes puedan comprometer esos proyectos, o sea, iniciar su ejecución antes de la ley de garantías. Nosotros somos conscientes de lo que significa la ley de garantías, de manera que yo prefiero que sea el señor presidente, creo que él va a comentarles algo del plan remate y que él les diga incluso el número de proyectos que tenemos casi listos para la ejecución de plan remate. O sea, el plan remate va. Y lo último es una idea que me ha rondado a la cabeza y quiero soltárselo al director de planeación y a ustedes, alcaldes. Por definición constitucional tenemos que debatir el nuevo Sistema General de Participaciones. Cada 7 años se hace ese debate y es evidente que los ingresos de la nación han crecido, pero con la anterior norma constitucional, el parágrafo transitorio, crecieron los ingresos, pero no creció el sistema. Entonces, tiene que crecer y se viene una negociación política entre gobierno central
y autoridades locales en la negociación. En medio de la negociación, alcaldes, ustedes lo han sentido, incluso si hay algo que golpea a un alcalde, son esos gastos imprevistos. ¿Y cuáles son los gastos imprevistos? Básicamente, ola invernal, desastres. El alcalde está tranquilo y se le vino el puente, se le vino la banca. Y claro, la mayoría de municipios categoría 6, 5, 4 son municipios con una altísima población rural. Y para un campesino no tener carretera es un desastre, realmente es un desastre. O sea, uno no lo dimensiona en la ciudad, porque a uno ya le parece paisaje coger un carro e ir a otro lado. Pero es que hoy, por ejemplo, hoy hay, oigan esta cifra, 650 municipios declararon calamidad por ola invernal. Entonces hay que ver ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos rápidamente? Y la mejor manera, en mi concepto, es hacer acuerdos con los alcaldes, con los municipios, para atender rápido, porque si no, es muy difícil. O sea, si la nación intenta desde la nación atender el territorio, va a tener líos. Por eso el sistema los necesita como aliados. Entonces, una idea, cuando hagan la negociación del sistema general, yo creo que hay que dejar una cosa mínima, un 0,1 o algo, como una especie de seguro para los municipios en caso de calamidad. O sea, tener un recurso que tenga la nación y que se pueda aplicar rápidamente, y lo apliquen los alcaldes, no la nación, que se pueda aplicar rápidamente en caso de calamidad. Porque ese es un tema que de verdad afecta la vida institucional. No quiero alargarme, dejo esas tareas que ustedes me han planteado, les cuento los avances y esperaría que el señor presidente, que ya está en Cartagena, pueda darles una precisión más amplia de en qué va el plan remate. Mil gracias. Gracias, doctor Luis Fernando. Tiene la palabra profe Darío, director de la misión de descentralización. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gilberto Toro. La misión de descentralización tiene por misión evaluar lo que hemos logrado como país desde el inicio del proceso en los años 1986-88. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuáles son sus límites? Y entonces, ¿cómo movemos los límites? No me voy a tardar por el problema de tiempo a decir todo lo que hemos logrado, sino a señalar los límites. Todavía es cierto que depende de donde uno nazca y viva, tiene la posibilidad de acceder a más y mejor calidad en salud, a más y mejor calidad en educación, a más y mejor calidad en todos los condicionantes del hábitat, a carreteras, acceso a mercados, a crédito privado, claro, pero también al público. Crédito público está hiperconcentrado. Tiene la posibilidad de mayor acceso en cantidad y calidad a todas las variables del desarrollo, desde la conectividad, el crédito, los empleos formales, la posibilidad de crear empresa formal, ¿sí? A todos los indicadores del bienestar, todos, cualquiera, y todos sumados. Todos individualmente contados y todos sumados. La pobreza y los derechos se distribuyen geográficamente. Si se sufre individualmente y en familia, se producen y se reproducen en tejidos socioproductivos. A pesar de 35 años de descentralización, a pesar de billones de pesos, a pesar de la creación increíble de instituciones que ha logrado el proceso de descentralización, a pesar de la profesionalización de cientos y miles de líderes populares que han creado fundaciones, que se han vuelto concejales, que se han vuelto alcaldes y que hoy conocen mucho más el funcionamiento del Estado, a pesar de la profesionalización de la clase política, todavía somos un país profundamente desigual e inequitativo. Y la desigualdad y la inequidad se distribuye no solo porque todo ocurre en algún lugar,
sino que arma la geografía de los privilegios y de la falta de acceso al goce efectivo de los derechos. A pesar de todo lo que no puedo enumerar de lo bueno que ha significado para el país el proceso de descentralización. Entonces estamos invitando a una descentralización para 4 grandes objetivos. ¿Un minuto o qué? Si usted me dice un minuto, un minuto. No, Darío, no, profesor, la idea es que usted sepa que de un momento a otro va a entrar aquí en el recinto. Listo. Pero sí vamos a necesitar para organizar aquí. Sí. Oiga, no sabe cómo me duele a mí tener que hacer esto, y sobre todo, por ejemplo, con la doctora Cecilia se molestó muchísimo, tiene toda la razón. Y ahora con su señoría. No, yo no me molesto. Un hombre que ha demostrado que es realmente audaz a la hora de comprender un país realmente descentralizado y con autonomía. Pero termina. No, fresco, yo no me molesto, que ahí nos oiga. Descentralización para la equidad, horizontal y vertical. La horizontal es, todo se queda en Bogotá, en las grandes ciudades, y es una gran inequidad hacia abajo. Eso lo tenemos que descentralizar. Descentralización porque hay inequidad entre la capacidad de los departamentos y la capacidad de los municipios. Tenemos que ir a mucho mayor convergencia. Son 4 ideas, ya va una. Descentralización para la inclusión. Todas las fronteras, los indígenas, los afro, las zonas rurales, tienen toda la concentración de las mayores inequidades. Hay que llevar la descentralización donde no ha llegado. Descentralización para el cambio climático. O nos ponemos serio con eso o nos llevó la guachafita. La asociatividad territorial para el cambio climático, la productividad para el cambio climático, la productividad y el cambio climático a través de la asociatividad. Y lo último, profundizar lo de buen gobierno, Estado abierto, sociedad abierta, mucho más allá de los proyecticos individuales de control social, hacer una política pública, hacer público, lo público. Son los 4 enunciados, hasta ahí llegamos a mucha asociatividad, desarrollo económico territorial, descentralizar el modelo de desarrollo y de ponerle muchísimo más equidad e inclusión a este proceso de descentralización. Muchas gracias.